político norteamericano Adlai Stevenson dijo: podemos conocer el tamaño de un hombre por el tamaño de las cosas que le preocupan. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Gracias por la oportunidad de compartir este rato todas las tardes. Ahora vamos a recibir el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Doctor Apolo, mi esposo está obsesionado con el tamaño de su miembro. Doctora, yo solo necesito 2 pulgadas más. Si se pone 2 pulgadas más, se convertirá en un burro. Ay, Dios santo, los temas del caso. Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Pues, no muy bien. No muy bien. Bueno, Fernanda, a ver, explícame tu demanda con sus detalles y me dices lo que exiges para resolver este conflicto. Perfecto, doctor Apolo. Pues yo estoy un poco avergonzada de este tema, pero en realidad necesito mucho ese apoyo, ya que mi esposo necesita terapia psicológica y sexual. ¿Por qué? Se quiere agrandar el miembro. Le mide 8 pulgadas y se la quiere poner a 12. Pero... A 10, doctora, es mentiras, a 10. O sea, imagínese, larga y este ancho va a parecer burro. Voy a parecer su yegua, que se la busque para que se la dé. No, y qué avaricioso, porque ya viene bien, o sea, ya Dios lo mandó bien. Sí, está muy obsesionado bien mandadito. ¿Por qué quererse exagerar? ¿Qué avaricia? Pues está muy obsesionado con ese tema, doctora, y realmente yo estoy muy triste, ya que llevamos 2 años de conocernos, 1 año de casados. Y pues bueno, en ese tiempo nosotros ahorramos $10,000, es lo que tenemos ahorita. Ese dinero tenemos pensado comprar un apartamento, realizar una familia, usted sabe esas cosas. Pero él quiere usar ese dinero para operarse el miembro. Para agrandarse el pene. Ok, ¿cómo se conocieron ustedes? Bueno, nosotros nos conocimos, nosotros somos dobles de escenas eróticas. Y bueno, compartimos muchas escenas y fue así como que nos conocimos. O sea, dobles de artistas que tienen que hacer escenas eróticas y esos son ustedes los que hacen la escena. Exactamente, doblamos a los actores. Solamente sale nuestro cuerpo por el perfil que tenemos y bueno, fue así como yo me enamoré de Gabriel. Pero hay muchas cosas Por acá, eso él doctora, quiere... no es así nada más. Perdón que le interrumpa. No, dime. Lo que pasa con mi mujer es que ella siempre se empezó a quejar de situaciones del tamaño de mi miembro también. Bueno, realmente le tengo que explicar por qué fue ese tema. Le voy a explicar. Pues sí, nosotros nos conocimos, como le explicaba en las escenas, pero realmente Gabriel tiene demasiado conflicto con el tamaño de su miembro. O sea, realmente siempre hacemos el amor súper padre. O sea, realmente 8 pulgadas realmente no está nada mal. Y bueno, a mí el tamaño nunca me ha importado. Realmente lo que importa, ustedes saben, exactamente, es cómo se usa. Se mueve, ¿no? Realmente, eso. ¿no? Y es algo que él no entiende, o sea, yo le digo que me siento súper bien con él, que me siento plena, satisfecha, pero siempre que terminábamos de hacer el amor pero era no es así como... Siempre fue antes, Fernanda. Y doctora, yo le quiero comentar y expresar que siempre que estábamos escúchame, por haciendo el favor, amor, déjame hablar, por se le favor. perdía la mirada en el techo, entonces fue cuando yo me tenía una preocupación y le Yo dije... tenía la mirada en el techo, no, ni al caso, escúcheme, Sí, o sea, pensaba que estaba realmente, ahí ausente, que siempre no que estaba, terminábamos de hacer el amor era, ¿te gustó? No la tengo chiquita, ¿verdad? O sea, realmente tú al final, ¿qué esperas? Caricias, Claro. besos, no sé, ¿no? Esa furia. Te quiero, te amo, qué rico, sí. Pero entonces dije, bueno, ok, no lo voy a escuchar, que pase. Al otro día era lo mismo, al otro día era lo mismo. Y realmente dije, basta, o sea, si quieres escuchar que la tienes chiquita, que no me gusta y que no me satisface sin nada y que necesito realmente un burro, pues realmente, pues sí, la tienes chiquita, o sea... Pero o sea, ya le dijiste, pero era porque te tenía aburrida. Exacto. No es sí, verdad. ya me había hartado de que siempre la tengo chiquita, si te no te o sea, realmente no, doctora. O sea, a mí me preocupa mucho que él se opere, porque yo lo amo, lo adoro y todo,
pero a mí se me hace súper estúpido que me diga que quiere gastar esos $10,000 en una operación para hacerse animal y burro y todo lo que usted quiera. Sin necesidad. Pero realmente se me hace así súper egoísta y es súper codo aparte. Pero O sea, ¿por qué egoísta, realmente... mi amor? Si es para ti, Fernanda. No es para mí. ¿Por qué? Le voy a explicar por qué. Quiero ser tu macho, mi Como amor. no le va Sí, muy ella bien ya tiene ahorita. su No me macho, hace está sentir contenta así. con su No macho. me hace sentir Exactamente, así, estoy doctora. contenta. Imagínense, 12 pulgadas y ancho, o sea, me va a sacar la tapa de los sesos, Sí, los hombre. ojos, o sea, me voy a volver loca, o sea, ya ni sería placer. Yo no dije 12, yo dije 10. Ahí por ejemplo. O sea, igual, no tiene aún así, necesidad. creo que es un poco exagerada la O sea, no hay situación. necesidad de que te operes tu miembro. Entonces, tú quieres que él no se haga la operación, No, porque que realmente... tome un tratamiento psicológico, y si él rehúsa, Es un poquito más ancho y un poquito más grande. Ya hablando en eso, que digo, no lo es todo, pero sí tiene ciertas cosas en las que se refleja en mi vida, en lo personal y en lo profesional. Más en lo que yo hago, doctora, que soy un doble de riesgo y un doble de escenas eróticas, me tengo que sentir seguro conmigo mismo. ok, entonces, ¿cuándo te vino esta inseguridad? Pues empezó todo desde hace como 6 meses, Fer. Que, pues bueno, como estaba el dinero ahí y después de todo lo que le vengo contando, esta chica, mi mujer, mi esposa, llevamos casados 1 año, nos conocemos hace 2 años, empezó a hacerme sentir como que no estaba yo satisfaciéndola en la cama. ¿Te pareció a ti? A él pero le por pareció. cosas, o sea, ya no me decías nada, ya no, perdón, ya Ok, estamos aquí. Déjame No sé, hacer un cortito receso. Y a la vuelta me sigues explicando. Claro. Regresamos enseguida.